Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento, sobre los psicópatas se alimentan del sufrimiento. Y dentro de esta temática también podemos incorporar algunos otros tipos de personalidades de diferentes categorías y jerarquías, como personas envidiosas, bueno, soberbias, con todos los pecados capitales, o sea, no solo los psicópatas. Recordemos que los psicópatas son aproximadamente el 3% y el 1% son de los más forenses, los más necrófagos, este, los caníbales, o sea, los más asesinos son el 1% y el 3%, y yo estimo un 6%, son de los otros que son los controlados, los integrados, los cotidianos, que recordamos que está el integrado, el impulsivo y después el maquiavélico, como por ejemplo Stanley, podemos hablar un Enrique VIII, Iván el Terrible del año 1500, Herodes, bueno, eh, o sea, del mal, del sufrimiento se alimentan todos los que hacen el mal, pero en realidad no sienten tanto placer como el psicópata. El psicópata directamente se alimenta del sufrimiento, pero de la víctima. No hace mal el psicópata a todo el mundo, porque él necesita acólitos, admiradores. Entonces una persona que es fantástica, capaz en el trabajo, resuelve todos los problemas para que todos lo necesiten, todos los admiren, y cualquier cosa, si la víctima va a hablar mal de él, le digan, correte de acá, nena, él me resuelve todo. Como le pasó a Zaida, que cuento en la historia, en mi libro, que se llama Historia de un alma afectada por psicópatas. Bueno, hoy vamos a mencionar algunas partecitas de cómo el psicópata que se casó ella se alimentaba del sufrimiento. Y, por ejemplo, el sufrimiento en sí siempre va a estar en la vida. Mejor dicho, el dolor es parte de la vida sí o sí por culpa del pecado original. Todos sufrimos. Hasta el bebé cuando nace ya sufre porque tiene un duelo de que se separa de la madre y bueno, el dolor es necesario hasta para madurar, para valorar, para crecer. Ustedes van a ver que las canciones de amor, la chica que lo dejó a él, que le quedó tan dolido su ego que va a escuchar canciones o va a escribir canciones dedicándole a ella, pero no van a escuchar canciones dedicadas por lo general a personas que fueron buenas. Siempre es al malo o a la mala. Así para que vean cómo las personas los marca el sufrimiento, ¿no? Pero el dolor sí es necesario, sí o sí es necesario. Es parte de la vida por el pecado original. Pero ya estamos hablando nosotros del plano del sufrimiento, ya que no es necesario. Del sufrimiento que se hace a propósito para deteriorar a la persona, para destruirle las facultades o las potencias superiores, donde está el entendimiento, la voluntad, las facultades inferiores, donde está el apetito o la parte sensitiva, ese apetito concupiscible, y también para destruirla todas las áreas. Estamos hablando de un sufrimiento diabólico, o sea, el demonio y el psicópata se alimentan del sufrimiento, o sea, psicópatas también los que hacen el mal, que no son psicópatas, como la vecina envidiosa, que haces un segundo piso en tu casa y te va y te golpea y dice que te va a denunciar porque estás construyendo, pero en realidad esa mujer no es psicópata, pero está llena de envidia, ¿me entienden? Entonces está provocando sufrimiento para ella alimentarse en su sentimiento de inferioridad, quiere destruir o desplazar al otro. ¿Me entienden? Así que todo lo que es pecado es malo, todo lo que es pecado es desorden, todo lo que es pecado es del demonio, todos los que pecan pertenecen o son hijos del demonio. El pecado puede ser por ignorancia o también por debilidad, llevado por las pasiones, o por malicia. El psicópata peca por malicia. Y muchas personas también, pero ese peca por malicia, es el peor de los pecados porque se forma acá una segunda naturaleza. O sea, la voluntad, que es una potencia superior, que tiene si está bien sana, tiene que ordenar y mandar y disciplinar al apetito concupiscible,
digamos, a las potencias inferiores, pero cuando está alterada, no. Entonces, cuando se forma una segunda naturaleza, como en los psicópatas, está como adoctrinada o dirigida a destruir. Entonces, por eso es por falta de empatía o misericordia, porque no lo ve al prójimo o a la otra persona o al sujeto como alguien semejante que tiene que ayudar, y respetar. Entonces, no, va con toda. El problema acá del malo, como esta vecina que quería destruirla a la vecina que había construido 2 pisos en la casa, es que va y es muy explícita en la maldad y todo. En cambio, el psicópata lo hace de una forma súper agazapada y con muchas agañazas. Ese es el tema, por eso yo investigo de los psicópatas, que no se enseña en la universidad. Son muy poquitos los especialistas en todo el mundo. Hay muchísimos videos que hablan del narcisista maligno, que el narcisista, eso es otra cosa, el narcisismo es otra cosa. Puede haber un narcisista maligno que parece que tiene algunos rasgos, pero sí, pero no es un psicópata. Pero sí tiene rasgos y hace mucha maldad, porque tiene también poca empatía, pero él vive de la admiración. En cambio, el psicópata es otra cosa, es otro tema. Que por ejemplo, el de una actriz acá en la Argentina que ganó un juicio, ese fue un caso de un psicópata cotidiano integrado. Tenía todas las red flags y le hizo todo el love bombing que corresponde a todos los psicópatas. Bueno, vemos que el sufrimiento como consecuencia trae el deterioro de las facultades, como decíamos. Entonces el mundo y la carne son nuestros enemigos, ¿verdad? El demonio es un ángel caído, son de diferentes categorías. El jefe es Satanás. Y ya hablamos de esos temas. Y el mundo lo que creó Dios, que es lo máximo, Dios el mejor creador, el único y mejor creador y el más artista. Vayan a ver las hojas, las pinta todas diferentes, es lo máximo. Los científicos no pueden creer todas las cosas que existen. Pero ¿cuál es el problema? Que al pecar, y bueno, hay leyes físicas, entró el pecado y destruyó todo. Entonces está todo como que se corrompe. Y así es. Y es su voluntad. Así que todos los ateos o los psicoanalistas que se ponen a estudiar tantas cosas y pierden la fe, tienen que aceptar que así son las reglas del juego. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces el espíritu del mundo que entró por culpa del pecado está en todos lados. Entonces, si ustedes tienen hijos, esos hijos los va a atacar el espíritu del mundo y el demonio, los dos. Entonces, si no, los papitos no les enseñan todas estas cosas o lo básico del catecismo, esas criaturas, y si son buenitas, terrible el futuro. Ya si son astutas y malas, les va a ir muy bien, hasta que después su papá, el demonio, les va a cobrar. Por eso es muy importante enseñarle, tener una buena catequesis. De este tema de demonología son muy pocos los sacerdotes que hablan, y el padre Carlos Spahn es el único que hizo un curso bien teológico, cristológico, aristotélico, tomista y con psicología y todo en todo el mundo. Así que entonces el demonio necesita al mundo y a sus acólitos, a sus pichoncitos, sean psicópatas o no. No solo los psicópatas hacen el mal, para que destruyan a las personas. ¿Cómo destruye? Ya hablamos del demonio, ¿no? Pero está súper relacionado con el psicópata, el demonio. Por eso yo en mi otro libro, que ya también lo tengo disponible, se llama Psicópatas, Vicarios del Diablo. Inspirada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando se refería a los fariseos. Hijos del diablo, bueno, hipócritas, tumbas blanqueadas. Bueno, entonces el demonio necesita que sus víctimas, que son personas capaz muy misericordiosas, muy buenas, si son mujeres, es re envidioso, re envidia a la mujer el demonio, más si es hermosa, buena y humilde, pero le declaró la guerra. Y más si es religioso y espiritual. Y a través del sufrimiento obtiene mucho placer. O sea, el demonio no tiene cuerpo, es solo espíritu, pero recibe un tipo de placer. Es como un placer sádico. En cambio, la persona sí recibe un placer físico, o sea, con hormonas, dopamina, por ahí
adrenalina también, ¿no? Después se le baja todos los niveles de la hormona y quiere de vuelta y se le baja, es una droga, es como una droga, todo por culpa de la segunda naturaleza que se le hizo, o sea, tendrían que ser humildes, hacer ayuno, oración, confesarse y ahí expulsar los demonios que tienen y trabajarle a Dios y se solucionó todo. Esa es la solución, ya está marcado el camino, está todo marcado. Dios mandó a su hijo, a su único hijo, ya, la verdad que hizo todo ya. Está en nosotros. Pero después de la muerte, se terminó. No, no van a poder pedir perdón. Se nos terminó el tiempo. Queda la justicia ahí directamente. Y, o sea, que el demonio, por ejemplo, necesita entonces sufrimiento para destruir a las víctimas. La psicología, o sea, las potencia y crear trauma. Creando traumas, esto es lo importante que sepan, creando trauma la persona no va a tomar buenas medidas y no va a tomar buenas decisiones porque va a estar viciado su juicio. Su juicio va a estar como va a ser juicios erróneos porque va a estar viciado y su parte cognitiva no va a poder hacer buenas asociaciones. O sea, no va a poder elegir bien a causa del trauma porque le va a afectar directamente la psiquis, las potencias superiores, la razón, el entendimiento, la inteligencia y con la voluntad de elegir mal y la va a dominar posiblemente el apetito concupiscible o la parte sensible y ahí estamos mal. Ese es el problema, por eso necesita chicos traumados. Aparte, a partir del trauma, el demonio ve cuál es el trauma. Esta chica la madre la ridiculizaba y la destruyó. Este chico lo tocó el tío, lo abusó sexualmente, listo. Y van, y el demonio, en el infierno hay varias categorías, como ya dije cuando hablé, si pueden ver el video que hablo sobre los santos ángeles custodios, en el cielo Dios Padre creó 3 coros angelicales que ya mencioné todas las categorías, ¿no? Que va de los tronos, serafines, querubines, después va potestades, dominaciones, principados, después las virtudes, también arcángeles y ángeles. Bueno, en el infierno también, porque un tercio de los ángeles que se cayeron pertenecían a estas jerarquías. Entonces los tronos, serafines y querubines eran los más inteligentes, cada uno cumplió una misión. Los querubines era del conocimiento de Dios, los serafines de abrazar el amor de Dios y los tronos de abrazar, digamos, a Dios también. Son los más altos los tronos, ¿no? Bueno, es terrible. Satanás no se sabe si era serafín o querubín. Yo creo que era querubín. Y bueno, Asmodeo es uno de los príncipes de los demonios. No sé, debe haber sido capaz que un serafín, ¿no? Pero bueno, cada uno. Entonces los demonios de bajo nivel o de inteligencia o categoría, menos feos que los más malos o más inteligentes, le van y le transmiten, le notifican, ping, como nos salen así en el celular, ping, notificación. Él comenzó a rezar, mirá, fue a hablarle la Fer que vaya a la iglesia, estaba por ir a confesarse. Van entonces los más inteligentes y dicen, mira, ya le mandás a esta chica o ya le producís este problema, este trauma en el trabajo, que pierde el trabajo, que le vaya mal, entonces ya comienza ya a tener conflicto, estrés, y ahí toma malas decisiones, comienza a quejarse con Dios, pumba, pecado. Peca, fornicación, pecado mortal, trastorno de alma, infierno. Y así, bueno, o sea, no sé si me entienden que el pecado es un trastorno del alma. Peor aún, es la muerte del alma, es como una enfermedad mortal. El pecado es la inhabitación de Dios en el alma. O sea, morís y inmediatamente pasa el juicio al infierno. Pero Dios nos tiene paciencia y cada hora que pasa nunca más vuelve. El tiempo es vida. En la eternidad ya no hay tiempo, ¿eh? Los ángeles viven en el Evo. Es otro tiempo angelical el que manejan ellos. Y bueno, entonces el sufrimiento quiere, y el psicópata también. El demonio, ¿por qué quiere el sufrimiento de las víctimas? No tanto de sus pichoncitos, de los que le trabajan aquí en la tierra. No lo quiere sufriendo.
no los quiere sufriendo, pero no le van a poder trabajar mal, van a estar enfermitos. Entonces, después les tiene el regalito en el infierno. Él los quiere en pecado mortal, pero no tan enfermos psíquicamente, pero de los otros, trastornos mal. Y es porque él, al condenarse, es un espíritu angelical, bueno, diabólico, o sea, es un espíritu angelical, no de Dios, ya es un ángel caído. Por eso el rey que dice, ay, invoquen a los ángeles de luz. No, se invoca al ángel de Dios, al ángel custodio, al ángel santo, siempre que especifica así. Nunca, ay, ven ángel, nunca digan eso. O vengan ángeles de luz, nunca digan eso. Entonces, lo que quiere, él es un infeliz. Él es un infeliz. Él vive sufriendo, pero sufre espiritualmente. Es un sufrimiento espiritualmente todo el tiempo, para toda la eternidad. Porque perdió a Dios para siempre. Para siempre. Nunca más va a volver a estar con Dios. Nunca más. Y si por más que le digan, como algunos exorcistas, pero si Dios te da una oportunidad, eso nunca va a pasar, porque eso ya es un dogma de fe aparte, pero si Dios te da una oportunidad, no, le dice no, y no, pero la tortura es que el espíritu de él lo lleva a Dios y él dice no, lo lleva a Dios. Ese es un tema físico, ¿no? Que pasa en todos los condenados, también los humanos, que es como que quieren acercarse a Dios, pero los repelen. Ese es como una psicosis, una tortura, es horroroso. Por eso es que ellos no son tranquilos y los que están con el demonio y que cometen pecados de impureza en los ojos se ve que están así, eso no. La persona que lleva vida contemplativa es una persona así como salen los santitos, están con todas las potencias en orden, porque Dios es orden, el demonio es desorden, Dios la belleza, Dios el demonio lo horrible, es horrible. Bueno, entonces eso es lo que quiere, que sufran las personas para que afectarle toda la psiquis, la toma de decisiones y segundo, a partir de la envidia, que tiene el demonio, es un ser de envidia absoluto, o sea, la soberbia primero y de ahí le envidia así, rozando, igual que el psicópata es la soberbia y la envidia ahí, number two. Sí, segundito la envidia, es porque los quiere arrastrar, nos quiere arrastrar, o sea, hablamos de los que estamos vivos, los que están ya en el infierno ya los arrastró, y los que están en el cielo no los pudo arrastrar, los del cielo ya los vencieron. Y entonces lo que quiere es arrastrarnos al infierno por la envidia, o sea, enfermarnos, hacernos sufrir y segundo, llevarnos al infierno. Entonces, ¿qué hace? Usa el mundo. Vamos, míralo uy, este es nuestro pichoncito, este es nuestro, dale, que se haga el enamorado, que se case, total es tonta. Dale, y después que se saque la máscara y la destruya, la deje en bancarrota, y va y pumba. El caso de la actriz esta y de Zaida, que cuento, y de algunas personas, porque son casos muy poquitos los de los psicópatas, ¿no? Y la destruyó. Obvio, tienen hijos. De los 3 hijos le va a salir uno psicópata muy probablemente, es hereditario. Y así por eso matrimonio santo, no matrimonio mixto. Entonces el sufrimiento del demonio, ja, 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 ja. Entonces hace sufrir, hace pecar por lo general, ¿no? Y el éxito total, que vaya al infierno, así para siempre, ahí ya, pero lo mismo, es una persona que es triste, entonces se fue al infierno fulanito y va a querer otro, y va a querer otro, y se le va a terminar cuando se termine el mundo, cuando San Miguel lo encadena en el infierno, en la lucha, en el día de ira, y la ira, cuando del cielo llueva fuego y quede todo ceniza, va a quedar todo ceniza, y eso está perfecto, porque teológicamente, si vemos en los casos de exorcismo, cuando se hacen maleficios, ¿saben qué se hacen con los amuletos? Con todas las cosas que están maléficas, o sea, que se han hecho invocación a los demonios para hacer mal, se quema. El perrito que quedó poseído, dice el padre Carlos Spahn, que bueno, murió, obviamente, después de la posesión, y lo tuvieron que quemar. Y es así. Así que bueno, y el psicópata, ya hablé un poquito del demonio en hiper resumen. Esto no sé quién les va a explicar. Tienen que buscar sacerdotes que sepan muchísimo de la parte demonológica. Pero la parte de la psicopatía son muy pocos los profesionales. Gracias a Dios en la Argentina hay 2. Está Mateas, re sabe, y un psiquiatra, Marietán también.
Y bueno, después no hablemos. La cuestión que el psicópata, ¿por qué se alimenta del sufrimiento? Al ser envidioso, después de la soberbia, él no quiere que nadie esté sobre él. Él quiere reinar, como dijo el demonio en el exorcismo de Annalise. Yo me condené porque no quise servir y quise reinar. Lo tengo el exorcismo en YouTube, si lo pueden escuchar. Está en alemán, ¿no? Y está traducido, yo lo he traducido al español hace más de 16 años. Bueno, entonces el psicópata, cuando se puso de objetivo, digamos, o meta, una persona o unas personas, depende de la jerarquía del psicópata, ¿no? Del integrado cotidiano o el impulsivo, ni habla del maquiavélico. El maquiavélico va Hitler, va por miles de personas. Los comunistas, esto así fue por muchos. Los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Los poseídos solo son jóvenes. El demonio no le gusta poseer a los viejos. Chicas jóvenes, lindas. Y jóvenes también, porque, bueno, ese es otro tema. Por muchos motivos, obviamente, de éxito, porque no tolera el fracaso, la frustración. Ninguno de los dos. Talón de Aquiles. Bueno, entonces el psicópata hace sufrir a su víctima. Por ejemplo, es la mujer, ¿no? O el hombre que agarra a esa pobre víctima, obviamente con todas las características de inocente, crédula, súper empática, buenita o religioso, ¿no? Pero que no tiene, digamos, ese sentido, ese pecado de malicia, de hacerlo libremente, sino capaz de ignorancia o de pasión como mucho. Bueno, la destruye porque justo va y la busca en el caso de Zaida, cuando era hermosa, joven, de 20 años, con 2 trabajos de profesora y de la facultad y de la academia de danza. Y justo va con toda la máscara y ya conté en el video una partecita del despliegue de seducción, súper diabólico, una tumba blanqueada, y en otro video voy a explicar las cosas que hacía para convencer a la familia que él estaba enamorado, no, no le salía la sonrisa, entonces hacía... y no podía porque claro, no tienen alegría ni felicidad, entonces y ella veía que era como que le caía una cosita y dice, ¿qué pasa? No, y hacía así para disimular con la familia. Bueno, lograron, la forzaron a casarse. Y bueno, ella también pensaba que Dios se la había mandado porque dice que nunca había conocido una perfección así, apostasía, apostasía a las víctimas. Y Dios es lo más perfecto. Y bueno, entonces, ¿cómo se alimentó él del sufrimiento? Primero, número uno, conociendo sus debilidades, como hace el demonio también, los dos. Los dos, la verdad que Santo Tomás de Aquino hablaba de eso. Que nació en 1225 y murió en 1278. Santo Tomás de Aquino también decía, ¿no? Que busca las debilidades, o sea, va explorando, te va conociendo desde bebé, desde niñito, y ya con 8 o 7 años, ya todos los niños han tenido un montón de tentaciones diabólicas. Y algunos llegan a obsesión diabólica, que uno dice, oh, este es re hiperactivo, ah, este parece endemoniado todo, mira cómo llora ese bebé, vayan y busquen agua bendita. Póngale un poco en la frente, abrazalo, besalo con cariño, hacía una oración, si se calma, era diabólico. Hacía un montón de chicos. Y capaz pueden tener un problemita en los neurotransmisores que generan un trastorno, ¿verdad? Puede ser, pero con Dios y todo los sacramentos y la vida espiritual se resoluciona o mejora en los casos, ¿no? Que patológicos. Y en otros no, es diabólico. Entonces... el demonio, bueno, va investigando a la víctima y el psicópata también. Entonces este hombre, a Zaida, le estaba, supongamos Zaida o otro hombre y una mujer lo investigaba, o la amiga, una chica, la amiga, le investigaba, bueno, ustedes pongan el caso que quieran, le investigaba, entonces, mira, ella le gusta la danza, me voy a hacer de comprar la guitarra, entonces le voy a tocar la guitarra, así ella piensa que yo estoy enamorado y le voy a hacer la página de flamenco, y le voy a comprar los canutillos para que hagan el traje, jaja. Entonces, por miseria, le voy a mandar 8.000 mensajes con tarjetitas, todo gratis, así no gasto, jaja, y así, y todo el día así en la computadora o en el celular, sin dejarla respirar. Entonces, sin que se dé cuenta, se quedó sola. La familia, él es el rey, tú eres una tonta. Y ahí comienza a reinar. Son todos paso a paso. Acá en la Argentina hubo un caso y el hombre fue a la cárcel, pero es el único en todo el planeta Tierra.
Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se alimenta el sufrimiento? Cuando él se saca la máscara. Cuando se sacó la máscara, que ya la tiene, en el caso de Zaida, la única forma era hacerla casar, decir el sí, porque sabía que era religiosa. Entonces, en su religión ella se casó y en la luna de miel no aguantó, jaja, se sacó la máscara y ahí comenzó el despliegue de horror, que ella salía a la calle cuando volvió de viaje a pedir auxilio a la gente y a las vecinas, y las señoras vecinas le decían, vos, y la miraban así con desprecio. Entonces comenzó a decir, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo? Y comenzó a dudar de ella y ahí se replicaba todo lo que la madre le hizo desde la concepción y los intentos de asesinato y todo, los millones de personas en la escuela, los millones de personas en la calle golpeándola sin que la conozca, y es un caso que se está por hacer una película. Preternatural. Bueno, y la cuestión entonces, ¿cómo comenzó por qué le gusta el sufrimiento al psicópata? Porque, bueno, ahí hay una unión, hay una segunda naturaleza, decimos la potencia superior, pero también hay como una, por eso decía, hijos del diablo, hay como, o vicarios del diablo, digo yo, hay como una unión con su papá. Entonces al papá lo tiene que tener contento. Y el papá necesita que sufra porque él es un triste, pero eternamente. Y la quiere en el infierno. Entonces, si sufre, es muy probable que comience a pecar, a pecar, a pecar e irse al infierno. Por más que ella no tenga maldad, por más que ella no tenga maldad, en algún momento va a comenzar a pecar. Y es obvio que todas las víctimas de psicópata ya han pecado de estar con el psicópata. Y el segundo, tercero, cuarto, quinto es la pérdida de fe, la tristeza en el cuerpo, desplazando la alegría, la tibieza en las cosas de Dios y en toda la actividad, terrible pecado la tibieza, al tibio lo vomita. El cuarto, por ejemplo, es el temor. Todas las víctimas de psicópata o de manipuladores muy malvados, ya de alta categoría, tienen temor. Bueno, y todos los que están sujetos a obsesiones diabólicas también, una de las cosas que hace el demonio, el temor, a los exorcistas los súper amenaza. Muchos han dejado el ministerio de exorcismo. Uy, hay muchas historias. Yo rezo todos los días, le pido a todos los santos, después a los santos apóstoles, a los santos ángeles, los harto, todo el día digo, vayan a pedirle, Padre Eterno, manda sacerdote exorcista, todos los días le pido. Pobrecitos, se juegan la vida, eso sí, se hacen santos, súper santos, pero son pocos los que aguantan. Porque el demonio les mete miedo y les golpea o le hace vejaciones. Pero si están firmes y bien con sus potencias, siguen. Cuando han tenido un desequilibrio mental, una neurosis, ¡ping! Abajo, leyes físicas. Entonces, no sé si se entiende un poquito en súper resumen, porque si no puedo hablar 5 horas, pero ahí va el sufrimiento. Ahí va el sufrimiento. Vamos, 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 vamos. Más sufrimiento, pecado, 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 pecado. Deterioro de la persona, ta, 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 ta. Todas las áreas de la persona, totalmente colapsó. Totalmente colapsó. Y los psicópatas varones son hiper envidiosos de las mujeres hermosas o buenas. Y el objetivo es dejarla en la quiebra. Envidian la violencia económica, como dicen, la violencia económica. O sea, la destruyen la economía. Le destruyen la economía. Y la mujer ya psicópata, bueno, lo vive, no lo necesita con plata, pero cuando ya no tiene lo va a descartar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Como decía un psiquiatra especialista en psicopatía, cuando comentaba de que un matrimonio le consultó, ¿no? Donde estaba el psicópata y la víctima o la complementaria, como también dice. Complementaria es porque no la considera él una víctima. Dice que una víctima sale huyendo. La complementaria es la que banca y se somete. Y bueno, es que hay que entenderla porque son esclavos psíquicos. Pero dice que le dijo, urgente se dejan, porque esto va a terminar en un caso policial. O sea, ¿me entienden a lo que voy? O sea, lo que hace el psicópata o los malvados que están un poquito menos que los señores estos psicópatas vicarios del diablo, lo que hacen es hacerla sufrir, atacarla de una forma muy agazapada. No es que van y dicen, tonta, no, ¿querés que te enseñe cómo se escribe una T? Ellos hacen eso. En cambio, el que es menos, es que el más burdo, no digo tonto, el más burdo, más brutito, le dice, sos una tonta. No, ellos no se manejan así.
Por eso van a los peritajes psiquiátricos, por eso pueden ir al psicólogo, el psicólogo va a decir, wow, qué genio, y la víctima no, un horror, un horror. Y por eso triunfan y nada. Las psicopedagogas mueren de amor por los psicópatas. Ya voy a hacer un video donde voy a contar casos espeluznantes, cómo se ponen del lado del psicópata. Y entonces, miren lo que hace el sufrimiento. Va empujando, empujando, empujando a la víctima. Ups, había justo un cuchillo, se puso loco ¡pim! Le clavó el cuchillo. O sea, hasta eso, o sea, lo que quiso decir el psiquiatra, cuidado, porque va a terminar en un caso policial. O sea, ellos te empujan y te empujan para que vaya la víctima, como una mujer de 44 kilos, que dice que levantó una mesa porque el psicópata le estaba volviendo loca de esa forma, agazapada, negándole la realidad y un montón. Y agarró ella, levantó la mesa, pobrecita, mi vida, dice que la tiró a la mesa y fue, ups, y la denunció. Entonces ya quedó con marca de ella judicialmente. Así es, entonces el sufrimiento, eso no quiere Dios. Bueno, es para hablar 5 horas, pero quiero cerrar este tema, por favor, haciendo un discernimiento. Hay que discernir. Es necesario hacer un discernimiento. Todas estas víctimas de psicópatas no han discernido, primero porque no han hecho un retiro de San Ignacio de Loyola. Ahí hubieran tenido un poco de, no sé cómo hay que ir a un buen retiro de San Ignacio de Loyola, con los mejores sacerdotes, pero, o sea, siempre buscar lo mejor, lo más conservador, lo más tradicional, porque acuérdense que el espíritu del mundo está corrompiendo todo, todas las esferas, pero la iglesia de Cristo es inmaculada. La iglesia de Cristo, van ahí a la tumba, todo lo que ataca a la iglesia de Cristo, mientras la iglesia de Cristo va a permanecer en pie, porque los poderes del infierno no prevalecerán sobre ellos, porque así lo dijo Cristo Dios. Y hay que hacer un buen discernimiento. Después de estar con esa persona, ¿quedás con paz? ¿Quedás con calma? ¿O más ansioso? ¿Conservás la alegría o tenés miedo? Todas las víctimas de psicópatas o malvados de menor categoría al psicópata, o manipuladores, estafadores, machistas, misógenos, van a decir que todas veían que era perfecto, pero tenían como que se sentían ansiosas, y eso ya no, esos movimientos así, eso ya no. Sentían como ansiedad, estaban con ataques de pánico y no podían dormir en la noche, pero dice, pero me estuvo chateando 5 horas en el celular, si él dice que me ama, ¿por qué no puedo dormir? Eso, discernimiento, señores, es la intuición. La intuición que Dios nos dio un regalo. Los animales tienen intuición, así le hacen caso a los animales. Increíble cómo son de obedientes a la intuición. Los humanos no, porque la bloquean o la oscurecen con la razón y después con la voluntad. Cuando comenzaste a razonar fuiste, ay no, es que él se ve tan bien, pumba, no, es que él es perfecto, pum. Y así que el discernimiento, Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos deja mejor. O sea, Jesús te deja mejor. Después que estás con Él, Jesús te deja mejor. Ese es otro discernimiento. También por los frutos los reconoceréis. Cuando estás con alguien psicópata o malo, del demonio, no que, o sea, que están en el desorden, no que están en el orden, en la belleza, en el amor, en la verdad, sino en el desorden. Los que están en el pecado, te dejan mal. Tarde o temprano esas víctimas, ellos te van a dar todo. Y después, tarde o temprano, va a ver que no tenés nada. No, Jesús no hace eso. Jesús te da todo. Capaz perdés lo material porque, qué sé yo, bueno, no, con él siempre te va a ir bien en lo material, siempre te va a ir bien, pero no en ambición, eso no. Eso el psicópata siempre tiene millones, pero la persona no, pero siempre vas a tener estabilidad, salvo que te hagas religiosa, pero vas a estar mucho mejor espiritualmente, en gracia de Dios, comulgando casi todos los días, alabándolo a Él, leyendo la Biblia, rezando rosario, Vía Crucis, la pasión la dolorosa pasión de la Divina Misericordia. O sea, vas a estar hecho una santa, pero con el psicópata, por más que vas a misa, vas a ser un ente, porque toda tu psique, toda tu energía, ¡fua! ¡Fua, fua, fua, fua! Ahí está el tema. Toda esa energía que dicen, ay, el vampiro viene y te saca la energía, lo que estudia New Age, toda el Reiki, todas esas cosas diabólicas, el yoga, todo eso,
Acá hablamos de un tema hasta un poco metafísico, pero es cierto. Si hablamos, si vemos la parte teológica de los exorcismos, ¿no? Que la Iglesia Católica está enriquecida por estos 2000 años de práctica de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos también hacían exorcismo, pero la Iglesia Católica, la primera esposa de Dios fue Israel, y la segunda es la Iglesia Católica, que es la esposa del Cordero Inmaculado. Los frutos caídos, bien caídos están. Pero la iglesia es inmaculada. Después los integrantes son humanos, creo que son humanos, ¿no? Todos tenemos el pecado de la concupiscencia, hay errores, pecados, bueno, eso Dios juzgará. Pero en la iglesia católica es increíble la historia de los santos, toda la teología, todos los libros, las sumas teológicas de Santo Tomás de Aquino. No hay otra iglesia como la iglesia católica, no hay otra iglesia, es impresionante. Los sacramentos no la tiene nadie, ninguna secta evangélica, ni testigo de Jehová, ni nada de eso. La cuestión, serán más buenitos todos ellos, pero están calmando un poco la conciencia. Los católicos ellos sabrán, los que no practican serán bautizados, no los vamos a juzgar, nosotros tenemos que practicar. Pero acá nosotros estamos con la iglesia triunfante, militante y purgante. Nosotros estamos las militantes, militamos realmente, luchamos por Cristo, somos valientes, defendemos la vida en una reunión cuando los caraduras defienden, o sea, hablan a favor del asesinato de los bebés para que su papá el demonio los coma, porque se alimenta de los bebés el demonio, para herirlo a Dios. Le encanta meterse con los inocentes. Aparte por muchas otras consecuencias, ¿no? Ese es para otro video. Hay que ser militante, estamos en la iglesia militante. Y después la purgante del purgatorio. Nosotros nos conectamos. Eso nos vemos nosotros. Después de la muerte vamos a ver todo. Hasta las oraciones que no sabíamos vamos a saber. Eso es así. Entonces, yo, por ejemplo, ahora con este video, si alguien se convierte, pin, 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 me suma mérito, así como un plazo fijo, pin, me sube hablando en serio, ¿no? O una persona sube un video, tin, para gloria de Dios, todo con todo el amor, sin fines de lucro ni nada, ¿no? Como hago yo, por ejemplo, bueno, y aumenta el mérito en el cielo. Y también ayuda a toda la iglesia purgante, toda la almita que está en el purgatorio, a la iglesia militante, la hace más santa, o ayuda a los integrantes, ¿no? La iglesia es santa, pero ayuda a los integrantes, ayuda a la iglesia y también al cielo. Y vos decís, pero ¿qué pasa si yo lo hice? No, estás ayudando a todos. Cada vez que te confesás perfectamente bien, con una mea culpa que se escucha el golpe hasta el Líbano, y con lágrimas y todo, y te convertís y entregás exámenes de conciencia y todo, y vos estás ayudando a personas que ni conoces, que capaz estaba por abortar y no lo va a hacer, gracias a vos. ¿Y qué pasa cuando vos pecas? Lo está alimentando al papá del infierno, a tu papá del infierno, a Satanás y a todo el infierno, que son toda jerarquía, son toda jerarquía. ¿Cómo será que los de más abajo, los demonios de más abajo, que son menos inteligentes, porque así son re soberbios, el tonto y los descuartizan, los torturan todo, si no cumple su objetivo? En cambio acá, bueno, no fuiste a misa, bueno, no fuiste, acá tenés que cumplir y esto me falta. Ellos no, ellos cumplen sus metas. Entonces, estás ayudando a todo eso, a jerarquía, a todo ese reino del infierno. Entonces, por eso el psicópata necesita, todos los del mal, sean o no, todos los que cometen pecado, yo, todo. Pero hay, bueno, en muchos niveles, obviamente, solo Dios sabe juzgar perfectamente, están alimentándolo al demonio porque le pasan todo el sufrimiento a él y él está contento porque él está triste. ¿Y cómo pueden ser las dos cosas? Sí, él se siente como inmensamente feliz, pero es una felicidad que es una euforia, no es la felicidad. Dios nos creó para ser felices y para amarlo, punto. Lo de él es una euforia, es como una euforia. Eso se va a terminar cuando sea el fin del mundo y yo no quiero ni pensar lo que va a ser eso cuando ¡pah! Se cierre la puerta del infierno y queden ahí todos sus hijitos con él. No hay forma, no hay forma. Si quieren meditar, mediten. Y hagan composición de lugar con los daños de pena, daños de sentido, los olores putrefactos, el fuego, fuego literal, peor que el de la tierra. Y con toda la creatividad para torturar, aunque él no es creativo. Él usa la Biblia.
A Judas Iscariote lo hizo que se mate usando la Biblia, la palabra de Dios. Se la recitó así, las partes que era para que él se mate. ¡Pum! Se mató. Bueno, anteriormente, bueno, miren acá lo que hizo Caifás, que yo lo considero un psicópata de libro. Cuando Judas se arrepintió después del terrible, horrendo pecado de traición a su precioso y divino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo traicionó, él se arrepintió, porque Jesús en su misericordia le dijo unas palabras clave, amigo, ahí le rompió el corazón. O sea, le abrió el corazón para que entre la gracia, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, entonces ahí se arrepintió, fue a devolver, en resumen, fue a devolver las 30 monedas, que ahora en el infierno las tiene en la boca, Santa Brígida lo vio, creo que en el año 1300, es horrible, él está sufriendo permanentemente, y fue y devolvió las monedas. Como no hacen muchos, él fue y se arrepintió, pero ¿cuál fue el problema? Que vino Caifás y le dice, bueno, en resumen, ¿no? Bien psicópata, esto normal no lo hace. Un machista o esos malos que andan ahí haciendo maldad o robando o estafando, tampoco. Esto lo hace un flor psicópata, son de otro nivel. Y le dice, ese no es problema mío, problema tuyo lo que hiciste. Nosotros sabemos muy bien lo que hicimos. ¿Sabes? Le vamos a dar la muerte. Y cuando le dijo eso, ahí ¡pum! Dice Santa Beata Catalina de Menich que se le pararon los pelos. Y yo analicé eso y contemplé un poco, o traté de meditar, mejor dicho, la situación y sí vi todo. Entonces ahí quedó él con un ataque de psicosis, entró en un bloqueo, la amígdala se reclutó, toda una parte neurológica y nada, ahí el demonio comenzó le citó la Biblia y se mató. O sea, miren lo que es el sufrimiento. Entonces Caifás se lo mandó al infierno, al demonio. ¡Fua! ¡Qué trabajo le hizo! Y así hacen muchos psicópatas. Y las víctimas, ¿por qué no matan? Porque son muy bonitas. Lo que hacen ellas es destruirse la vida con la tristeza y con todo el deterioro. Entonces, y algunas pueden llegar de las víctimas de los psicópatas, puede ser alguna que se mate. Pero de los adolescentes sí. Millones y millones se han matado por los psicópatas. Millones y millones y millones. Miles de millones de adolescentes, ¿no? En relaciones de novio, cosas así, o progenitores psicópatas. Millones de hijos de psicópatas se mataron. Y Zaida es una de las que yo nombro que intentó muchísimo y se salvó por una intervención divina. Cuando se estaba a punto de tirar del 8º piso, tuvo una intervención divina y él no lo hizo. Así que, bueno, seguiría comentando tanto, pero eso es el sufrimiento. O sea, si nosotros sufrimos porque tenemos una enfermedad o por motivos, digamos, naturales de la vida o sufrimiento, bueno, porque perdimos el trabajo o porque bajó el tráfico de cliente o porque mi hijo está en cosas malas, bueno, siempre que yo no tenga la culpa así explícita, ¿no? O con malicia, pero eso podemos decir, toma, Señor Jesús, toma esta llaga, tú la conoces más que yo te la ofrezco todos los días. Se quedan sin pacientes los psicólogos, con todo el respeto, se quedan sin pacientes. Toma esta llaga, Señor, sánala, y de ahí a ponerse a meditar y las cosas de Dios, bueno, ese es otro tema, y se va sanando. Y ayuda, bueno, psicológica también puede ser, pero sí en la mano de un psicólogo aristotélico tomista que sepa que el hombre no es un animalito evolucionado, que el ser humano tiene espíritu y alma. El perro, el animalito tiene alma nomás. Bueno, ese es otro tema teológico, bueno, de la filosofía. Pero bueno, eso es el tema. Muchos psicólogos llevan al sufrimiento también y al demonio. Y los coach muchísimo llevan al sufrimiento y al demonio. Algunos por pasión, otros por ignorancia puede ser, y a otros sí, psicópatas, coach y psicólogos, por malicia. Por ejemplo, diciéndole, bueno, podés seguir con esa relación fuera de tu matrimonio, podés seguir con el adulterio, podés seguir teniendo relaciones sexuales con 3 personas a la vez, pecado de lujuria, es un tipo de especie de lujuria, podés seguir teniendo ese pecado contra natura, la especie de lujuria más grave de todas, bestialidad, la especie más grave de lujuria, bueno, y así, podés masturbarte, un tipo de lujuria, de especie de lujuria,
también te arruina el alma y te saca la gracia. Así que bueno, el sufrimiento, si nos hacen sufrir o estamos con personas que nos hacen sufrir, lo primero que tenemos que hacer es bendecirla y hacerle ver que está Cristo con nosotros, que nosotros tenemos autoridad de ser hijos de Dios. Primero, lo primero, ser hijos de Dios. Segundo, estar en el estado de gracia, si no somos hijos del diablo. Así que, y alejarse, poner los límites y denunciar. Denunciar a todos los que nos hacen el mal así en forma grave o poner límite es lo mejor, porque el buenito siente mucha culpa, piensa que le va a hacer un mal si se aleja, si le deja de responder. Entonces, en la debilidad tolerante de las víctimas se aumenta la audacia de los malos. Y todo el reino del mal y también de los psicópatas y del infierno se debe a la debilidad tolerante de las víctimas, especialmente de los católicos. Así también decía San Pío X y el Papa León XIII. Y nos despedimos diciendo: Stat crux tum volvitur orbis. La cruz permanece en pie mientras el mundo gira.